Bueno, ¿qué tal? Eh, Retomamos con nuestro seminario, nuestro taller de Python para docentes de física. Eh, ya tengo abierto entonces el entorno de desarrollo Spider eh, del paquete Anaconda. Y también acá tengo abiertas estas solapas. Fui a File o Archivo, abrir. Eh, y bueno, fui abriendo esta serie de ejemplos que tenemos acá dentro de este seminario. Vamos a arrancar por el primero, de lo que permite hacer, espero, si todo sale bien, es realizar un gráfico de lo que sería un oscilador amortiguado. Vemos entonces que en este script, o este código fuente, como ustedes quieran llamarlo, vamos a importar dos módulos. Esto ya está en el script, que ustedes se lo pueden bajar del seminario. Uno de estos módulos se llama NumPy. Es un módulo que nos permite realizar operaciones matemáticas, trabajos con matrices, ecuaciones diferenciales, etcétera. Y otro módulo de mucha utilidad que vamos a utilizar siempre o casi siempre es Matplotlib. Matplotlib es un módulo abocado a lo que son los gráficos, ¿no? Gráficos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, animaciones, bueno, ya van a ver que vamos a poder hacer muchas cosas con eso. Entonces, bueno, esto es un código estándar de Python, en donde se pueden, por ejemplo, definir ciertas constantes, ¿no? Yo acá estoy definiendo esta constante A mayúscula igual a 1, va a ser una determinada amplitud, un cierto coeficiente de atenuación B minúscula y una frecuencia angular. Eh, Fíjense que con este simbolito, ¿no? El simbolito numeral, o hoy en día se le dice hashtag también, con ese símbolo lo que podemos hacer son comentarios, ¿no? Es decir, el intérprete de Python, todo lo que esté después de un simbolito numeral no lo va a tener en cuenta a la hora de realizar los cómputos, ¿no? No le va a dar bolilla a eso. Entonces es muy útil siempre hacer lo que se llama un código comentado, ¿no? En donde cada cosa que uno va haciendo, uno va anotando para qué sirven, distintas partes del programa. Eso es muy útil sobre todo si programamos algo el día de hoy y dentro de, no sé, una semana, un mes, queremos volver sobre el mismo código. A mí al menos la memoria me traiciona, y si no tengo el código comentado me cuesta mucho volver sobre mi trabajo, ¿no? A pesar de que lo haya hecho yo mismo, me lleva más tiempo. Así que bueno, es un consejo, es una buena práctica de programación tener todo comentado. Bien, entonces, les decía, definimos distintas variables y tenemos estructuras como esta, que comienzan con la sigla def, de definición, o de definition. Yo lo que hago acá es definir una función, que es la amplitud de mi oscilador amortiguado. Ven ustedes que tengo esta constante A, la amplitud, multiplicada por una exponencial. Esto np.exp es simplemente la función exponencial. Eh, Dice np porque esto va a hacer referencia a la librería esta NumPy, ¿no? Así que bueno, en esa librería está definida lo que es la función exponencial. Entonces tenemos una exponencial decreciente, ven ustedes, menos b larga por t. Acá vamos a tener un oscilador que va a estar evolucionando en el tiempo, y np.sin es simplemente la función seno. Acá tenemos la frecuencia angular y está multiplicada por el tiempo. Bien, esta función nosotros vamos a querer graficarla en un conjunto discreto de tiempos. Y eso es lo que vamos a hacer en la línea de 19. Vamos a definir una especie de vector
que lo hacemos con este comando, ¿sí? np.linspace, sería algo así como espacio lineal, en donde vamos a dar el principio, o sea, yo quiero graficar el oscilador amortiguado de aquí arriba, desde el segundo 0 hasta el segundo 10 en 200 pasos. Siempre cuando uno quiere hacer un gráfico en la computadora está compuesto un conjunto discreto de elementos. Entonces, bueno, que tenga 200 puntos hace que el gráfico se vea lo suficientemente suave, digamos, las curvas, ¿no? Quizás si yo hago zoom después en el gráfico, van a ver que empiezo a ver ya lo que es la fragmentación o lo discreto del gráfico, ¿no? Entonces, en todo caso, si yo quiero hacer zoom después, este 200 que figura acá, tendré que poner 400, 1000, una mayor densidad de puntos. Bien. Y finalmente, esta función plt.plot es la que va a realizar el gráfico. Vean ustedes que plt es el identificador que tengo para esta función que se llama pyplot del módulo matplotlib. Simplemente plt.plot va a graficar. Entonces, ¿qué voy a graficar? Bueno, mi función i mayúscula, que depende del tiempo y depende de esta amplitud, de este coeficiente de atenuación y de esta frecuencia. Esos son los parámetros. Y acá primero le tengo que poner, bueno, el eje horizontal, ¿no? Yo quiero graficar esta función y en función del tiempo, para la redundancia. Esto le voy a poner después una etiqueta al gráfico que va a decir amplitud. Lo que está aquí debajo, simplemente lo que va a hacer es definir ciertas características del gráfico. Por ejemplo, plt.ilim define cuál va a ser el borde superior del gráfico si yo pongo entre paréntesis top igual a 1, ¿no? Es la parte superior del gráfico. También puedo declarar, si quiero hacerlo, si quiero que no sea automático, que el gráfico arranque, por ejemplo, desde la posición i igual a -1, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con el eje X. Vean ustedes que el eje X es el tiempo, y lo que le voy a pedir entonces es que el extremo derecho sea 10, la simulación, o la simulación más bien no, la función la teníamos pensada para que llegara a 10 segundos, y que arrancara el segundo 0, ¿no? Por lo tanto, left, que es izquierda, en el límite X, va a valer 0. Hay otras cositas después que ya son detalles, hay muchas cuestiones que podemos cambiar de cómo se va a ver nuestro gráfico. Por ejemplo, esto que está acá, plt.legend, sirve para decirle que ubique en el gráfico, por ejemplo, lo que es la etiqueta que va a decir tiempo, amplitud, perdón, no, plt.legend, lo que puede llegar a ubicar es esto que dice acá, que es la etiqueta, que es amplitud. Ya lo vamos a ver bien, ¿no? Así que bueno, ya claro, yo no vengo del rubro de la programación, lo mío es la física, así que, pero bueno, Python es una herramienta que me resulta muy útil. Así que sepan disculpar cualquier error que pueda cometer en lo que se refiere a la programación, ¿no? Ya para la física, pues no tengo excusa, pero para la programación sí, les pido su indulgencia. Entonces vamos a poner en el eje X tiempo, en el eje Y vamos a poner amplitud, y bueno, y otra posibilidad que tenemos es que no solo Python nos muestre una figura así en pantalla, sino que también esa figura la podamos grabar, ¿no? Y esto lo vamos a grabar entonces en un archivo que se llama fig1.png, ¿no? Es un tipo de codificación para archivos de gráficos, ¿no? Fotografías, etc. Bueno, ¿cómo se corre todo esto? Simplemente le vamos a dar play, ¿no? Este run file que dice acá, o correr archivo, también podemos apretar la tecla F5, nos sugiere ahí, ¿no? Es el método sencillo para correr el programa.
Le vamos a poner play y vamos a ver qué pasa. Entonces, nos dice que las figuras se renderizan en el panel, ¿sí? Por default, es decir, está configurado ya de inicio para verse en el panel. En el panel es lo que está acá arriba, ¿no? Fíjense que al lado de esta pestaña que dice Help, ayuda, tenemos plots. Si yo hago clic en plots, aparece automáticamente el gráfico. Aparece el gráfico. Si yo fuera a la carpeta, entonces, donde están todos estos ejemplos que estoy corriendo, vean ustedes que aparece este archivo FIG1. Si le hago doble clic al archivo FIG1, acá está la figura, ¿no? que creamos recién con, eh, con este programa, con este script. Acá está lo que le decía de la amplitud, ¿no? Que habíamos seleccionado la localización, bueno, óptima, lo que sea que Python considere por óptima. Bueno, amplitud versus tiempo. Entonces, esto lo voy a cerrar. Y me va a interesar otra cosa. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer zoom dentro de esta figura, ¿no? Cuando está dentro de este pequeño espacio, fíjense, también tengo otro espacio que se llama explorador de variables o variable explorer. Ahí puedo ver, por ejemplo, los parámetros que yo fijé para este gráfico, ¿no? La amplitud, coeficiente de caimiento, la frecuencia angular, y también incluso tengo el vector este de tiempo, ¿no? Bueno, a mí me va a interesar que cuando le dé play, en vez de que me aparezca el gráfico acá adentro, yo quiero tener este gráfico en una ventana independiente, para poder modificarlo de forma más fácil si necesito hacerlo. Voy a ir a herramientas, entonces, acá en inglés es Tools, Preferencias, y una vez que se abre ese menú de preferencias, lo que voy a hacer es buscar acá, tengo que buscar porque en cada IDE o cada intérprete puede llegar a variar un poquito la ubicación. Si voy a editor, a ver, lo que quiero ahora yo es seleccionar que los gráficos me los muestre no en una, acá está, que lo encontré. No, me los muestre en una ventana aparte, ¿no? Entonces, si voy a IPython consola, puedo ver la parte de gráficos, y ven ustedes acá en una parte que dice Graphics Backend, habrá que ver en la versión en castellano, bueno, como lo llama. Lo que me dice es inline, o sea que lo va a mostrar en ese pequeño cuadradito que yo les mostraba. Ahora, si yo selecciono en vez de inline UT5, lo voy a aplicar los cambios, lo que debería pasar es que se me va a abrir una ventana especial cada vez que yo corra, le dé play a esto. Vamos a ver si funciona. Puede pasar que no funcione. Bueno, no funcionó. Upa. Bueno, cuando no funcionan estos cambios, generalmente lo que tenemos que hacer es reiniciar lo que se llama la consola, ¿no? Que es como el corazón de Python, o el motor. Vamos a ir a la consola acá, hacemos clic con el botón derecho y le vamos a poner Restart Kernel, ¿no? Kernel sería como núcleo. Vamos a reiniciarlo. En todo caso, si aún después de reiniciar el núcleo no nos abre los gráficos en una ventana independiente, probablemente tengamos que reiniciar el IDE, ¿no? El Spider. Pero yo creo que puede llegar a funcionar. Vamos a ver qué pasa. Le doy play. ¿Funcionó? No funcionó, aparentemente. ¿Sí? ¿O sí? Ah, ahí está. Nos apareció abajo. Creo que había aparecido antes. Bueno, ahí ya lo veré después en la grabación. Tenemos el gráfico. Fíjense que esto es mucho más práctico. Nos permite, por ejemplo, hacer zoom, seleccionamos la lupa y podemos ver entonces con más detalle determinada sección del gráfico. Como pueden ver, lo que yo les decía,
hace un ratito, cuando hacemos mucho zoom, ya vemos que el gráfico en realidad, lo que debería ser una curva suave, está compuesta por segmentos, ¿no? Segmentos rectos. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es cerrar este gráfico y en vez de tener, entonces, ese espacio de 10 segundos, tenerlo dividido en 200 segmentos, lo que voy a hacer es dividirlo en 1000 segmentos. Le voy a dar play de vuelta, se vuelve a abrir la figura, ahí tardó un poquito más, claro, porque tenía más puntos que calcular, y ahora vean ustedes, cuando le hago zoom, ¿m? Es un poquito más suave, digamos, esta forma senoidal. ¿M? Por supuesto, si hago el suficiente zoom, de vuelta vuelven a aparecer los segmentos. Así que bueno, es el primer programa, el primer ejemplo de este seminario. Hasta ahora entonces no nos pidió instalar nada adicional, ¿no? Ya cuando instalamos Anaconda, el módulo NumPy para procesamiento numérico lo tiene incorporado, y el módulo este que se llama Matplotlib para la parte de gráficos también viene por defecto dentro de Anaconda. Así que bueno, ya vamos a ver en los próximos ejemplos si nos llega a pedir algo adicional que tengamos que instalar a mano. Pero bueno, eso es todo por el momento, entonces nos vemos para analizar el próximo ejemplo.